Mis amores preciosos, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. El día de hoy, mis corazones preciosos, como siempre, yo estoy tratando de encontrar, buscar, indagar y aclarar algo, porque lo que estás a punto de descubrir ha estado oculto en los textos más antiguos de la Biblia. Pero una Biblia etíope de enojo describió un reloj cósmico perfecto de 364 días que los ángeles caídos motivaron para que esas cosas comenzaran a suceder de manera incorrecta, mis corazones. Porque quiero que te des cuenta de algo. Algo se está cerrando, no metafóricamente, no como figura retórica de un predicador. Algo está cerrándose en el orden profético del universo. Y si entiendes lo que voy a mostrarte ahora, mis amores, ya nunca volverás a ver el tiempo de la misma manera. Hay un cálculo que los profetas guardaron y que Enoch vio todo eso antes del diluvio y que Daniel lo confirmó siglos después y que la mayoría de los estudiosos bíblicos modernos han ignorado completamente. No por mala intención, sino porque nunca nadie les mostró cómo encajan las piezas. Quiero que te enteres que hay un cálculo que se completa y apunta exactamente hacia el momento en que tú y yo estamos viviendo ahora. Y lo que ahora vas a escuchar no es especulación, es matemática bíblica, es profecía verificada. Así te voy a narrar poco a poco y vas a poder entender por qué el tiempo de preparación no se puede postergar más. Hay algo que la mayoría de los seres humanos nunca se han preguntado. Y es una pregunta que cambia todo. ¿Sabes tú por qué Dios organizó el tiempo de una manera específica? Con semanas, con meses, con años, con jubileos y con semanas de años, si todo no tuviera una finalidad profética precisa. El tiempo no es solo una medida de duración. El tiempo es una estructura sagrada y cuando entiendes cómo Dios lo diseñó, empiezas a ver que vivimos en un momento en que no es accidental. Vivimos en el umbral de un ciclo que no había ocurrido desde la fundación del mundo. Comenzamos con algo que prácticamente nadie conecta correctamente, el calendario. Y no es cualquier calendario, es el calendario de Enoch, el de 364 días, perfecto matemáticamente, inmutable, registrado en el libro de Enoch, antes del diluvio universal. Enoch nos narra que lo recibió. El texto sagrado indica que el ángel Uriel le mostró los movimientos exactos del sol, de la luna, de las estrellas, y le reveló que el tiempo divino no funciona con 365 días y cuarto, como lo calcula el calendario gregoriano moderno. Funciona con 364 días exactos, organizados en 4 estaciones de 91 días cada una, con 4 días especiales que sirven como puntos de bisagra entre estaciones. Este sistema produce un año perfecto, donde cada fiesta sagrada cae siempre en el mismo día de la semana, sin correcciones, sin años bisiestos, sin desfases. Es un reloj que no se atrasa ni se adelanta. Es el reloj de Dios. Pero entonces surge la primera pregunta perturbadora. Si Dios diseñó un calendario perfecto, ¿por qué el mundo utiliza uno diferente? ¿Por qué la Iglesia cristiana moderna celebra sus fiestas en fechas que no coinciden con el patrón original? ¿Por qué el mundo hebreo añade meses extra para conseguir un desfase que el calendario de Enoch? ¿Tú tienes la respuesta? Porque está
en alguno de los pasajes más ignorados del libro de Enoch. Y tú te vas a enterar que cuando lo escuches, algo en tu interior va a recordar que esto sí es verdad. El libro de Enoch nos advierte que en los últimos días ciertos ángeles corromperán el orden del tiempo, que los hombres comenzarán a contar malos días, las semanas y los años, que las fiestas divinas serán celebradas en fechas incorrectas. Eso nos ha dejado escrito Enoch. Que el ayuno será mal calculado, que el sabbat será observado en el día equivocado, y que todo esto no sería un error humano accidental, sino el resultado de una intervención sobrenatural de seres caídos que tenían un propósito claro: desconectar a la humanidad del ritmo divino, para que los elegidos no pudieran reconocer el tiempo profético. Es necesario que te des cuenta de todo esto, porque hasta este momento creo que todo está claro. Piensa, por favor, en los ángeles caídos, los vigilantes, los mismos que corrompieron a la humanidad antes del diluvio, según Génesis 6. Tenían entre sus objetivos perturbar la estructura del tiempo. Entonces, el calendario gregoriano moderno, con sus correcciones arbitrarias, con sus desfases acumulados, con sus días que no coinciden con el patrón solar puro, no sería simplemente un sistema humano imperfecto, sería el resultado parcial de una perturbación profética. Y si esto es verdad, entonces hay una pregunta todavía más importante en mi corazón. ¿Qué pasa cuando el verdadero calendario, el calendario de Enoch, nos enseña con los cálculos de los jubileos, con las semanas de Daniel y con las señales astronómicas, y ese alineamiento apunta a un año específico que ocurre cuando ese año es el que estás viviendo ahora mismo? Pero antes de entrar en este cálculo, necesitamos entender algo, mis corazones, y es muy fundamental, sobre los jubileos, porque ahí es donde la profecía comienza a volverse matemáticamente ineludible. Un jubileo en la Biblia es un ciclo de 50 años, y cada 49 años, es decir, 7 semanas de 7 años, culminaban en el año 50, el año del jubileo, el año de la liberación, de restauración, de regreso. Levítico 25 lo establece con absoluta claridad. El jubileo no era una institución social, era un reloj profético, era una manera de medir el tiempo divino en ciclos perfectos de 49 años, que concluían en un año de plenitud. Y la pregunta que ha ocupado a los estudiosos durante siglos es esta: ¿desde cuándo contamos esos jubileos? ¿Cuándo empezó el primer reloj? La tradición rabínica, los textos del Mar Muerto, el libro de jubileos, que está directamente relacionado con la tradición de Enoch, todos apuntan al mismo punto de partida: la creación del mundo, el momento en que Adán fue formado y el reloj cósmico comenzó a girar. Desde ese punto de partida, el cálculo de los jubileos ha continuado sin interrupción invisible para la mayoría, pero perfectamente registrado en los textos sagrados para quienes saben leer. Y cuando aplicamos ese cálculo con la cronología bíblica más precisa disponible, la que usa el texto poético hebreo corregido con los datos del libro de los jubileos, llegamos a una conclusión que detiene el aliento. Estamos en el umbral de jubileos, número 120, desde la creación del mundo. Jubileo 120. El último jubileo, el sábado de los sábados para la generación actual. ¿Por qué es el jubileo 120 tan importante? Porque 120 no es un número arbitrario. En la Biblia etíope es uno de los números más cargados de significado profético de toda la escritura. Génesis 6, versículos 3, dice que los días del hombre serán, ay mis amores,
120 años. Moisés vivió exactamente 120 años. Y lo más perturbador, lo que casi nadie conecta, es que 120 jubileos de 50 años, cada uno suman exactamente 6.000 años. 6.000 años de historia humana. Y esto no es coincidencia, porque en el pensamiento bíblico hebreo, 6.000 años representan las 6 jornadas de trabajo antes del gran sabbat, antes del milenio, antes del reino de Cristo en la tierra, el séptimo día de Dios, el sabbat cósmico, el descanso eterno que comienza cuando los 6.000 años se completan. Lo que viene ahora es todavía más serio y necesitas escucharlo con mucha atención, mi corazón. Si estamos llegando al jubileo 120, el año 6.000 de la historia humana, según el cálculo enoquiano, entonces no estamos simplemente viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en el año final del tiempo humano, tal como lo conocemos. Y el alineamiento de ese cálculo con lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo en Israel, con el Oriente Medio, con las señales de los cielos, con el estado de la iglesia, no puede ignorarse, mi corazón, sin consecuencias espirituales gravísimas. Si aún tienes tus dudas, mi corazón, es el momento de preguntarte, porque yo creo que las cosas están más claras que el agua. Ahora ya creo que somos lo más específicos que se pueda, los más detallados, lo más urgente. Nosotros necesitamos abrir los ojos a la verdad. Ahora vamos a hablar de Daniel, porque aquí es donde la profecía deja de ser cálculo abstracto y se convierte en cronograma verificable. La visión de las 70 semanas de Daniel, registrada en el capítulo 9, es probablemente el texto profético más estudiado de toda la Biblia. Pero hay un detalle en ese texto que prácticamente nadie analiza. Utilizando el calendario de Enoch, y cuando lo haces, algo extraordinario ocurre, mi corazón. Las piezas encajan con una precisión que el calendario gregoriano moderno no puede producir. Las 70 semanas de Daniel son son semanas de Daniel, donde está así. Quiere decir 490 años, divididos en 3 bloques de 7 semanas, 62 semanas y una semana final. El texto de Daniel dice que esas semanas comenzarían con el decreto de restaurar y reconstruir Jerusalén. Los eruditos han identificado ese decreto con el año 457 antes de Cristo. El decreto en Artajerjes a Esdras, y cuando se cuentan las primeras 69 semanas, años, 483 años exactos, se llega al año de la presentación pública de Jesús, al inicio de su ministerio. El perfecto cumplimiento, pero que la mayoría no explica, es que esa cuenta, esas de 483 años, solo sale exacta si usas el año de 360 días, el año profético, el año que se aproxima, el modelo de Enoch, no el año gregoriano de 365 días. Y cuarto, el calendario de Enoch histórico es la clave matemática que hace que la profecía de Daniel funcione con exactitud. Y entonces surge la semana 70, la semana final, los 7 años finales. Daniel capítulo 9 versículo 27 describe lo que ocurre en esta semana. Una alianza de 7 años. La mitad de la semana es el año 3.5, la interrupción del sacrificio, la abominación desoladora en el lugar santo. Esto es lo que la iglesia ha llamado la gran tribulación y lo que los eruditos han debatido durante generaciones. Y es cuando comienza esa semana final,
cuando empiece el reloj de 7 años últimos. Y aquí es donde el alineamiento de Jubileo 120 con el calendario de Enoch produce una convergencia que no puede ignorarse, porque si el Jubileo 120, el año 6000 de la historia humana, corresponde aproximadamente a nuestra época, y si la semana 70 de Daniel, debe completar el plan profético antes del reino milenial, entonces los cálculos convergen en una ventana temporal que no es una vaga referencia a un futuro distante, es ahora. Es este periodo que estamos atravesando, la segunda mitad de la década del 2020. Y dentro de esa semana hay un punto de reflexión, de inflexión, que el texto de Daniel llama el medio de la semana, el punto en que todo cambia, el punto en que el tiempo de gracia se cierra y el juicio comienza. Si tú crees que todo lo que te estoy contando es cierto, es perfecto, mi corazón, porque tienes que entender que Jesús viene, sí o sí, y viene pronto. Pero hay algo que todavía es más perturbador, que quiero mostrarte. Tiene que ver con la sincronización específica del año que estamos viviendo. Y dentro de este sistema, el calendario de Enoch funciona en ciclos de 4 años que se sincronizan con el ciclo lunar en ciertos puntos específicos. El año donde está donde esa sincronización es perfecta, es donde el Sol y la Luna coinciden exactamente en el patrón que Enoch describió. Crea lo que los textos de Qumran llaman el gran año de la sincronización. Ese año ocurre en intervalos específicos y cuando se mapea sobre la cronología del Jubileo 120, este año emerge como un año de alineamiento que no tiene precedentes en la historia reciente. No es una fecha que alguien inventó, mi corazón, para generar en ti miedo. Es el resultado matemático de aplicar el sistema de Enoch, el punto en que estamos en el ciclo de los jubileos, y ese resultado produce una convergencia con señales actuales que describiremos en detalle. Primero, necesitamos hablar de los días de Noé, porque Jesús mismo en Mateo 24 eligió específicamente esa imagen, esa comparación para describir el estado del mundo justo antes de su regreso. No eligió los días de Sodoma al azar, aunque también los menciona. Eligió los días de Noé como imagen primaria. Y si entiendes lo que estaba ocurriendo en los días de Noé, según el libro de Enoch, la comparación se vuelve radicalmente más perturbadora de lo que la mayoría de las personas han entendido. En los días de Noé, según Génesis 6 y según el libro de Enoch, el problema no era solamente inmoralidad humana. El problema era una filtración sobrenatural sin precedentes. Los vigilantes, los ángeles en el libro de Enoch, identifica cómo 200 líderes con miles de seguidores habían descendido al monte Hermón, habían tomado esposas humanas, habían engendrado a los Nefilim, los gigantes, y habían enseñado a la humanidad conocimientos prohibidos, metalurgia avanzada para fabricar armas, hechicería, astronomía distorsionada para corromper el conteo del tiempo, técnicas para alterar la perfección humana, medicina alquímica, cosméticos diseñados para despertar pasiones carnales, y el resultado fue una civilización que se veía poderosa, tecnológicamente avanzada para su época, culturalmente sofisticada, pero espiritualmente muerta, completamente contaminada, incapaz de reconocer el tiempo profético. Y Jesús lo dijo, que los últimos días serían como los días de Noé, no como moralmente permisivos, sino
infiltrados por influencias sobrenaturales que la mayoría no puede ver, corrompidos en su percepción del tiempo divino, avanzados en conocimiento, pero ciegos a la realidad espiritual que los rodea, y no es exactamente lo que estamos viviendo. Una humanidad con acceso a más información que nunca en la historia, con tecnología que había parecido magia en cualquier ciclo anterior, con capacidades que desafían la comprensión, pero incapaz de reconocer las señales proféticas más obvias, incapaces de ver el tiempo que se acaba, incapaces de discernir los movimientos del espíritu en medio de todo eso. Una influencia espiritual creciente, una apertura a lo sobrenatural pervertido, una aceptación de entidades que antes se rechazaban, una búsqueda de contacto con dimensiones invisibles, que no es discernimiento espiritual, sino exposición a la misma clase de engaño que corrompió el mundo antes del diluvio. Pero el texto de Génesis sobre los días de Noé tiene un detalle que casi ningún predicador moderno enfatiza, un detalle que Enoc ya había profetizado. La puerta del arca se cerró 7 días antes del diluvio, no en el momento en que empezó la lluvia, mi corazón. Eso tienes que recordar. 7 días antes, Dios mismo cerró la puerta. Y durante esos 7 días, el mundo siguió como si nada. La gente comía, bebía, se casaba, habían negocios y la puerta ya estaba cerrada. Y la ventana ya había pasado la oportunidad, había terminado y ellos no lo sabían. Eso es lo que me resulta más perturbador de todo esto, mis amores. No la posibilidad del juicio, sino la posibilidad de que la puerta se cierre sin que nadie lo anuncie, con ninguna señal visible, sin que los medios lo transmitan, sin que los líderes religiosos lo proclamen. Desde sus púlpitos, la puerta del arca se cerró en silencio y el mundo siguió 7 días más sin saber que ya era demasiado tarde. Por favor, mi corazón, todos los días vengo repitiéndole lo mismo. ¿Estás listo o has tomado la decisión de quedarte afuera? ¿O has tomado la decisión de no quedarte afuera? Ahora te voy a mostrar algo más importante aún. Conéctate directamente con nuestro tiempo. Algo que Enoch escribió sobre las señales astronómicas que precederían el cierre de la era. En el capítulo 80 del libro de Enoch hay una descripción que por siglos pareció metafórica, casi incomprensible. Enoch describe un tiempo en que las estrellas se desviarán de sus órbitas, lo estamos viviendo, en que la luna no aparecerá en el tiempo correcto, lo estamos viviendo, en que el sol saldrá por una puerta que no le corresponde, lo estamos viviendo. El sol, la gente, yo me he dado cuenta, ya no sale en el mismo sitio, está apareciendo por otro lado. Y que en los años se harán más cortos para los impíos, pero se sentirán más largos para los justos que esperarán. Los escépticos modernos descartaron esto como una poesía apocalíptica exagerada, pero los astrónomos han documentado algo fascinante en las últimas décadas. La órbita de la Tierra muestra anomalías sutiles, medibles. La rotación del planeta ha experimentado variaciones estadísticamente inusuales. El eje de la Tierra ha tenido microdesplazamientos documentados. Los ciclos de mareas han mostrado irregularidades que los modelos climáticos estándar no explican completamente por qué. No estoy diciendo que el mundo se va a terminar mañana por causas físicas. Te estoy diciendo lo de la descripción de Enoch sobre las señales astronómicas que precederían al final. No suena, por favor, esto a metáfora. Cuando los propios científicos documentan irregularidades en los sistemas que deberían ser perfectamente predecibles. Y hay algo más.
en el año 2025 y 2026 han producido una serie de fenómenos astronómicos que los astrónomos califican como estadísticamente raros. Eclipses en posiciones inusuales, alineamientos planetarios que no ocurren en siglos, la aparición de señales en el cielo que en la antigüedad habrían sido interpretadas como advertencias divinas. Enoc escribió que cuando las estrellas comenzaran a desviarse, sería señal de que el tiempo de los elegidos estaba llegando a su culminación. No el final del cosmos, el final de la era, la transición hacia el reino. Pero el próximo detalle todavía es más serio, mi corazón, y conecta directamente con lo que ya está ocurriendo en Israel y en el Medio Oriente. Ahora mismo, que si hay un indicador profético que la Biblia repite más que cualquier otro para identificar el tiempo del fin, ese indicador es el estado de Jerusalén y la condición de Israel. Y lo que está ocurriendo allí en este momento, en esta ventana temporal específica de 2025 y 2026, alinea con la precisión asombrosa con los textos de Ezequiel, de Zacarías, de Mateo 24 y con las advertencias de Enoc sobre el tiempo en que los elegidos serían separados del resto del mundo. Israel fue restaurado como nación en 1948. Ese año es el punto de partida que la mayoría conoce. Jesús dijo en Mateo 24 que cuando la higuera echara hojas, y cuando Israel floreciera como nación, esa generación no pasaría hasta que todas estas cosas acontecieran. La generación de 1948, pero ahora agrega el cálculo de los jubileos. Desde 1948 el primer jubileo completó que Israel celebró en su tierra restaurada. No fue en 1998, fue en 1948. El segundo jubileo completo, se ubica aproximadamente en 47, pero la mitad de ese ciclo, el punto medio entre esos dos jubileos, exactamente es en el 2022 y 2023. Y si tú usas el calendario de Enoch con un alineamiento de 364 días, el punto de máxima convergencia del ciclo, que comenzó en 1948, se sitúa entre 2025 y 2026. Ahora mismo, en este momento, lo que está ocurriendo en Israel y en las fronteras durante este periodo no puede describirse como normalidad histórica. Las tensiones con Irán han alcanzado niveles que décadas de diplomacia buscaban evitar. Las coaliciones militares que rodean a Israel recuerdan de manera perturbadora la configuración de Ezequiel 38, quien describe para la batalla de Gof y Magoth. Rusia, posicionada en el norte, Irán, identificado con el antiguo Persia, en alianza directa, grupos armados en múltiples flancos y en medio de todo Jerusalén, como el punto de mayor tensión geopolítica que el planeta, en nuestro planeta, Enoch vio en los cielos, vio el estado de las naciones en el tiempo final, y lo que describió coincide con lo que cualquiera puede leer en las noticias internacionales. Hoy mismo casi hace esa conexión de manera sistemática. La mayoría lee las noticias del Medio Oriente como política internacional, pero cuando las lees con la lente de la profecía y cuando las lees entendiendo que Ezequiel vio que hace 2500 años que Daniel describió las configuraciones de poder que rodea a Israel al final de los tiempos, y que el libro de Enoch escribió sobre el estado espiritual del mundo, es en este momento entonces ya no estás leyendo política, estás leyendo el cumplimiento de una agenda profética que comenzó mucho antes
de que existieran los países que aparecen en los titulares de hoy. Y aquí estamos llegando al cálculo que da más escalofrío. Cuando ves completo, Daniel 9:27 habla de la mitad de la semana, el punto en que el anticristo interrumpe el sacrificio, profana el lugar santo y desata la segunda mitad de la tribulación, los 3 años y medio finales, los 42 meses, los 1260 días, que Apocalipsis repite en múltiples formas. Si la semana final que Daniel está conectada con este periodo de alineamiento de jubileos que hemos descrito, y si el inicio de esa semana puede ubicarse queda más escalofrío, lo voy a buscar. Perdón, mis corazones, me tocaron la puerta y tuve que salir a atender. No había más remedio. Bueno, vamos a continuar. El cálculo que da más escalofrío cuando tú lo ves completo. Daniel 9:27 habla de la mitad de la semana, el punto en que el anticristo irrumpe el sacrificio, profana el lugar santo y desata la segunda mitad de la tribulación de 3 años y medio. Finales los 42 meses, los 1260 días, que Apocalipsis repite en múltiples formas. Si la semana final de Daniel está conectada con este periodo de alineamiento de jubileos que hemos descrito, si el inicio de esta semana puede ubicarse según el punto entre 2022 y 2024, entonces la mitad de la semana, el punto de inflexión donde el tiempo de gracia se cierra definitivamente, caería exactamente en este periodo en el que tú y yo estamos viviendo, y los 3 años y medio que seguirían después de este punto de inflexión llevaría a un culmino en la segunda mitad de la década del 2020. No estoy poniendo fechas. La Biblia es clara en que nadie conoce el día ni la hora, pero sí te estoy diciendo que la ventana temporal que matemáticamente profética señala, usando el sistema de Enoch, el ciclo de los jubileos, las 70 semanas de Daniel y las señales astronómicas actuales convergen en un periodo que no es el futuro, y mucho menos un futuro distante, es ahora, y eso es verdad. Entonces la pregunta más urgente que cualquier ser humano puede hacerse hoy no es
cuánto dinero voy a ganar, o cómo va mi salud, o qué va a pasar con mi situación familiar. Por eso te voy a hacer una pregunta urgente, que es ¿estoy preparado? ¿Mi nombre está en el libro de la vida? ¿Mi relación con Dios es real, activa, viva? No, un recuerdo de lo que una vez fui. Lo que viene ahora conecta todo lo que hemos visto y lo convierte en algo personal, algo que debería afectarte directamente, porque no basta con entender la profecía, no basta con comprender el calendario de enojo, ni los cálculos de los jubileos, por favor, ni las alineaciones de Daniel. La pregunta que el cielo hace en este momento no es cuándo, sabes, la pregunta es ¿qué has hecho con lo que ya sabes? Y aquí es donde la mayoría de los seres humanos fallan. Conocen la profecía, ven las señales, dicen amén cuando escuchan estos mensajes, pero han tomado la decisión radical que esta hora, este momento lo requiere. Enoc lo entendió. Por eso el texto dice que Enoc caminó con Dios, no que Enoc estudió a Dios, no que Enoc asistió a las reuniones de Dios. Dice claramente que Enoc caminó con Dios en medio de la generación más corrupta de la historia. Hasta ese momento, en medio de una civilización que había sido infiltrada por los vigilantes, en medio de un mundo que había perdido completamente el ritmo divino de los tiempos. Enoc caminó con Dios y fue arrebatado. No murió, fue tomado. Y ese es el modelo profético del arrebatamiento. No ocurre para todos los que se llaman creyentes. Ocurre para los que caminan con Dios, los que mantienen una relación activa, real, diaria, que no depende de las emociones del domingo, sino del compromiso permanente de cada día. Tienes que estar en oraciones, meditaciones, en un perpetuo avanzar espiritual. Porque en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, advierte el engaño del tiempo final con una claridad que eriza la piel. Pablo dice que en los últimos días habrá una operación de engaño tan poderosa, una ilusión tan convincente que si fuera posible engañaría hasta los elegidos. Esa frase, si fuera posible, implica que los elegidos están protegidos de ese engaño, pero también implica que el engaño va a ser tan sofisticado, tan convincente, tan bien diseñado, que va a capturar a millones que se creían seguros, gente que va a la iglesia, gente que conoce la Biblia, gente que puede citar profecías, pero que no tiene aceite en su lámpara, mi corazón, que no ha permitido la relación activa con el Espíritu Santo, que conoce la doctrina, pero no conoce al Señor de la doctrina. Y ese engaño no está en el futuro, está esperando ya. La distorsión de los tiempos que los ángeles caídos sembraron hace milenios continúa hoy en formas actualizadas. La iglesia que celebra las fiestas en fechas equivocadas. La cultura cristiana que ha reemplazado la devoción personal por el entretenimiento congregacional. Un mundo espiritual que ya se ha llamado de falsas profecías, de señales manipuladas, de revelaciones que suenan bíblicas, pero producen resultados contrarios al Espíritu de Dios. El engaño no llegará con etiquetas, llegará disfrazado de verdad. Y solo los que tienen raíces profundas, los que conocen la voz del pastor de Dios, porque pasan tiempo en su presencia, serán capaces de discernir la diferencia. Tú tienes que estar preparado, mi corazón. Tú tienes que abrir los ojitos para darte cuenta de todo esto. Es triste, pero la situación está bien fuerte para todos nosotros, mis amores.
porque la mayoría de los creyentes modernos no se han dado cuenta todavía de lo que se está viviendo. Nunca han considerado los 7 cielos que no fue transportado a través de las capas del cosmos. Y en esa visión no solo los ángeles y las estrellas, sino las estructuras del juicio divino, porque él vio el 7º cielo, el trono de Dios, y vio también los lugares de espera donde los espíritus de los muertos permanecen hasta el día del juicio final. Y lo que vio le fue dado como mensaje para una generación futura, para una generación que viviría en los últimos días, o sea, para nosotros. Enoc vio a los vigilantes encarcelados, atados en las profundidades, esperando el día del juicio final. Judas 11:4 en el Nuevo Testamento cita directamente el libro de Enoc y lo llama profecía. No lo llama leyenda, no lo llama mito, lo llama profecía. Y lo que esa profecía dice, que estos seres están atados, pero no están inactivos, que su influencia continúa a través de sus descendientes espirituales, que el sistema que construyeron antes del diluvio se reconstruyó después del diluvio con variantes, que el engaño que sembraron en los días de Noé tienen expresiones modernas perfectamente diseñadas para la época actual. La tecnología de comunicación instantánea que permite a una persona llegar a millones de seguidores en segundos no es moralmente neutral. Puede usarse para proclamar el evangelio, puede usarse para construir el sistema del anticristo, el sistema de vigilancia global que hoy monitorea movimientos, preferencias, relaciones, creencias. No es solo una herramienta comercial, es la infraestructura de control que el libro de Apocalipsis describe en la conexión con la marca de la bestia, el movimiento hacia una economía sin efectivo, donde cada transacción es registrada y puede ser bloqueada. No es simplemente eficiencia financiera, es el mecanismo que haría posible un Apocalipsis 13, describe con detalle sorprendente. Enoc lo escribió hace miles de años y nadie quiso escucharlo. Habla de un tiempo en que el control sobre los seres humanos sería total, centralizado, mediado por entidades que no eran del orden divino. Y cuando lees estas advertencias y las comparas con las noticias de cada semana, y cuando ves la velocidad con que los gobiernos del mundo están adoptando sistemas de identidad digital, y cuando observas cómo las grandes plataformas tecnológicas pueden silenciar, cancelar o deshabilitar económicamente a cualquier persona con un solo clic, empieza a entender que Enoch está escribiendo ciencia ficción, estaba describiendo la infraestructura, mis amores, del reino del anticristo que se está construyendo en tiempo real, delante de tus ojos, con tu teléfono en la mano. Y aquí está la pregunta que muchos evitan hacerse. ¿Todo esto es verdad? Y si el sistema se está construyendo ahora, si los cálculos proféticos convergen en esta década, si las señales de Jesús que describió en Mateo 24 están ocurriendo simultáneamente, y si los eventos geopolíticos alrededor de Israel corresponden con la posición de las descripciones que Ezequiel, de Daniel y del Apocalipsis, entonces, ¿por qué la iglesia no suena la alarma con la urgencia de la hora que ahora se requiere? ¿Por qué los sermones dominicales de la mayoría de las congregaciones hablan de prosperidad personal, de autoestima, de bienestar psicológico, y cuando el reloj profético está marcando los últimos momentos antes de que la puerta del arca se cierre? Y ahora es exactamente aquí donde muchos se equivocan. Piensan que la falta de urgencia en los líderes es señal de que no hay urgencia real. Pero el libro de Enoch advirtió sobre esto también, que en los últimos días habría pastores que se alimentarían a sí mismos en lugar de alimentar al rebaño.
que habría líderes que darían a la gente lo que la gente quería escuchar, en lugar de lo que Dios quería que escucharan. Ezequiel 34 lo describe con dolorosa precisión, y el apóstol Pablo en la segunda de Timoteo 4 advierte que vendrán tiempos cuando los hombres no soportarían la sana doctrina y cuando acumularán maestros que les digan lo que sus oídos quieren escuchar. Se apartarán de la verdad y se volverán a los mitos. Ese tiempo no está llegando, mi corazón, ya llegó. Y en medio de esa oscuridad doctrinal, en medio de esa iglesia que duerme, hay un remanente, los elegidos de Dios, los que han doblegado ante los reales, ante los baales modernos, los que mantienen encendida la lámpara, aunque nadie los aplauda, los que oran en lo secreto, aunque el mundo los llame anticuados, los que estudian las escrituras con genuina hambre espiritual, los que sienten en su interior que algo está por ocurrir, que el tiempo es distinto, que esta hora no es como las anteriores. Esos son los elegidos, mi corazón. Sí, tú eres uno de ellos, yo lo sé. Por eso estás conmigo. Este mensaje no te llegó a ti por casualidad, ni tampoco por accidente, porque el último 40% de la historia humana antes del reino de Cristo no va a ser un periodo de transición tranquila. El libro del Apocalipsis describe una secuencia de eventos que empeoran progresivamente. Los sellos, las trompetas, las copas, cada nivel de intensidad es más severo que el anterior. Cada uno está diseñado para despertar a quienes todavía pueden ser despertados, para dar a la humanidad las oportunidades finales de reconocer que hay un Dios vivo que habla y actúa, que juzga y que también salva. Pero el texto también dice algo que es duro de escuchar. Apocalipsis 16 dice que después de las primeras copas de juicio, los hombres no se arrepintieron, sino que blasfemaron el nombre de Dios. El que endereció el corazón humano puede llegar a un punto en que ni siquiera el juicio produce arrepentimiento. Y esto es lo que hace que el arrepentimiento propuesto sea tan peligroso, no porque Dios no quiera perdonar, sino, sí, Dios quiere perdonar más de lo que nosotros queremos ser perdonados, sino porque el corazón humano que dilata el arrepentimiento se vuelve progresivamente menos capaz de arrepentirse. La dureza no es una sentencia divina, arbitraria, es la consecuencia natural de un corazón que ha rechazado la gracia repetidamente hasta que ya no puede recibirla. Y el tiempo que queda para ese proceso no es indefinido. El calendario de Enoch, los jubileos, los 70 semanas de Daniel, las señales actuales, todo convergen para indicar que la ventana no está apenas abriéndose, está llegando a su cierre. Y el cierre no va a ser anunciado por los medios de comunicación, no va a aparecer como una noticia de última hora en las redes sociales, no, va a ocurrir en el ámbito espiritual, primero en el mundo físico, seguirá respondiendo lo que ocurre en el ámbito invisible. Juan 10 dice que el buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. No es solo que Dios sabe quiénes son los suyos, es que los suyos reconocen su voz. Hay algo que el espíritu de los elegidos que responde cuando Dios habla. Y si tú le estás escuchando al Señor, este mensaje es porque algo en ti se está moviendo. Algo más profundo que simplemente emoción religiosa o miedo al juicio, algo que viene de adentro y que reconoce la verdad cuando la escuchas. Entonces, ese reconocimiento no es accidental, es el Espíritu Santo hablando en tu espíritu, es la invitación del pastor a las ovejas que son suyas, es la puerta del arca todavía abierta, pero necesitas entrar ahora, no después. Porque cuando las circunstancias sean más convenientes, no cuando tu situación emocional esté más estable, no cuando hayas resuelto los problemas que tienes en tu vida. La puerta del arca no esperó,
a cada persona que resolviera sus asuntos personales. La puerta se cerraba y Noé y su familia estaban adentro. ¿Estaban afuera? No. ¿Estaban término medio? No. Y no va a haber una tercera opción en el tiempo final de que Jesús dijo que sería como los días de Noé. Esa misma realidad binaria se aplica. ¿Estás en Cristo o no estás? ¿O tu nombre está en el libro de la vida o no está? ¿Eres parte remanente o no eres parte del mundo que no puede ver lo que está ocurriendo? La preparación espiritual a la hora que requiere no es complicada, pero es seria. No es para jugártela, porque el tiempo del juego religioso, el tiempo de ir a la iglesia sin compromiso real, el tiempo de conocer la doctrina sin conocer al Señor de la doctrina, ese tiempo ha terminado, mi corazón. Lo que ahora requiere es tu reacción total. Es una rendición emocional que dura hasta que la música del culto se termina. Una rendición genuina, adulta. Tú tienes que hacerlo, mi corazón. Todos los días te hablo, te digo, te repito lo mismo, una y otra vez. Pero al parecer, para algunas personas que ya están despiertas, no hay ninguna dificultad. Pero aquel que todavía sigue dormido, aquel que todavía quiere preguntar a la mano derecha o a la izquierda cuál tiene la razón, y si no, ya no vamos a tener tiempo. Si cometiste pecados graves, arrepiéntete. Sal de ese lado y pasa al lugar de la luz. Tómate de la mano de nuestro Padre y camina con Él, como lo hizo Enoch. De ti depende lograrlo, mi corazón. Tú eres la única persona. Sí, mi corazón. La puerta se cerraba y ese es el momento de despertar. No vamos a esperar que la puerta se cierre. Vamos a reaccionar antes. Vamos a poner de nuestra parte todo lo que se pueda para ayudarnos a nosotros mismos, porque tiene que ser ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Por favor, mis corazones, yo les hablo todos los días. Yo laboro para ustedes. Yo vivo para dar lo mejor de mi vida, para tocar tu corazón, para que tú puedas despertar. Y yo quiero ascender con todos ustedes. Yo quiero ser arrebatada hoy día mismo, pero con todos ustedes, no sola. Si no tengo la suerte de tener la familia que va a subir conmigo, porque mi familia no lo va a hacer, no quiere despertar, pero quiero contar con ustedes. Quiero subir, quiero ser arrebatada con mis hijos espirituales. Quiero hacerlo, mis corazones, pero con ustedes. Por algo es mi labor, por algo es mi sacrificio, mi esfuerzo. Por algo estoy aquí, por ustedes, mis amores. Y ahora quiero hacer incluso un grupo en WhatsApp. Y lo voy a hacer. Un grupo donde solo vamos a hablar de Dios, de oraciones, de meditaciones. Aquellas personas que quieran, las voy a hacer ingresar, porque nadie va a poder compartir nada. Solamente vamos a hacer las cosas para los que queremos orar, para los que queremos estar con Dios, para los que queremos caminar de la mano de nuestro Padre Celestial. Porque para eso es lo que estoy yo aquí. Y si no lo has entendido todavía, es momento de que despiertes, mi corazón. Para mí ha sido un placer estar con todos ustedes, mis amores. Ustedes saben que yo los amo. Besitos, hasta prontito. Chao.